Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Despertemos todos. A ver. Buenos días. Realmente, pues, está haciendo un poquitico de ese calorcito dormilón. Entonces voy a rogar que me presten bastante atención y que abramos nuestras Biblias en Hechos 21. Como todos bien saben, hemos venido predicando Hechos y arrancamos en Hechos el Señor Jesús ascendiendo, el Espíritu Santo descendiendo y la iglesia formándose. Después de la iglesia formarse, viene la persecución. La iglesia, los discípulos de Jesús son mandados, son guiados por el Espíritu a toda la tierra. Después de eso, los protagonistas son Pedro y son Juan, que son encarcelados, son llevados ante el Concilio Romano y todas estas cosas. Y ya desde Hechos 13, ya venimos con Pablo. Ya hicimos 3 viajecitos, ¿sí se acuerdan? Sergio nos predicó el último viaje de Pablo, perdónenme, hace 8 días, cuando estuvo en Éfeso, cuando la revuelta de los plateros y todas estas cosas. Y como todo tiene su final, como dice una canción, todo tiene su final, pues ya nos acercamos al final de Hechos. Y hoy vamos a ver los capítulos 21 al 26, que es donde el apóstol ya deja el viaje. Y el apóstol es apresado. Pero a pesar de estar preso en Cesarea, y en el capítulo 27 y 28 ya es llevado a Roma para presentársele ante el emperador, él nunca deja de predicar el evangelio, mis hermanos. Entonces en este tiempo, 45 minutos, vamos a tratar de ver 6 capítulos, ¿no? Está como un poco complicado. Entonces, como son 6 capítulos, no voy a tomarme el tiempo de leer los 6 capítulos, porque ahí nos tomaríamos los 45 minutos, porque son bastante extensos. Entonces les voy a dar un contexto de cada capítulo y vamos a tratar de aprender algunas cosas de cada capítulo. ¿Listos? Entonces necesito que pongan bien cuidado y que se acuerden de todo lo que hemos visto de Hechos. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos al capítulo 21, del versículo 1 al versículo 13. Entonces, capítulo 21. Sergio nos dejó con Pablo en un pueblo antes de llegar a Jerusalén. ¿Y qué le dijeron a Pablo allí? Ágabo le dijo una profecía, que iba a ser atado y que esta persona, que era el dueño del cinturón, iba a sufrir mucho en Jerusalén. ¿Y adivinen qué hizo Pablo? ¿Fue y se escondió? No. Pablo decididamente siguió el consejo de Dios, porque Dios le había dicho que tenía que ser testigo de él en Jerusalén y en Roma. Entonces, ¿Pablo qué hace? Arranca para Jerusalén. Esos son los primeros versículos. Hasta el versículo 17 se trata de esto. El 21:11 habla sobre la profecía que le hicieron a Pablo, si lo quieren anotar allí, versículo 11. Ya entrando al versículo 17, Pablo llega a Jerusalén y se encuentra con la iglesia. Se encuentra con algunos líderes porque ya los discípulos no están. La Biblia nos dice que Pablo se encuentra con Jacobo, que era el hermano del Señor Jesús. ¿Y Pablo qué hace? Llega y da cuentas. Pablo se reúne con los líderes de la iglesia y da cuentas del ministerio y de lo que Dios había hecho por medio de él. Vemos la humildad del apóstol, que a pesar de haber hecho tantas cosas, de haber ido al tercer cielo, de haber sido casi muerto, de haber sufrido naufragios, de haber estado apedreado, de cuando una vez en Listra, no me acuerdo bien, casi lo matan y lo dejaron en paz porque pensaron que estaba muerto. Entonces viene el apóstol y le da todas estas buenas nuevas a esos hermanos, y ellos llenan de gran gozo, porque ven cómo Dios ha expandido su evangelio no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles, o sea, nosotros. Nosotros somos los gentiles. Gracias a esto es que ahora nosotros creemos. Recordemos que en la oración de Juan 17 el Señor dice: Padre, te pido por estos que están conmigo y por aquellos que habrán de creer por el testimonio de ellos. Y eso somos nosotros después de 2000 años. Ese es el contexto de cuando Pablo llega a Jerusalén. Pero como siempre pasa,
hay problemas. Entonces Pablo es arrestado. Vayamos a los versículos 17 al 25. Pablo es arrestado. Pero aquí hay una pregunta muy curiosa. Vayamos al versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces surge un problema. Surge un problema porque recordemos que ¿quiénes eran los que creían en ese tiempo? Los judíos. Pero los judíos creían, pero ellos nunca dejaron de hacer cosas de judíos, podríamos decir. Ellos siguieron respetando la circuncisión, siguieron respetando el templo, siguieron respetando los días de reposo. Aunque ellos, siendo cristianos judíos, ya sabían que esto no los iba a llevar al cielo. Lo que los llevaba al cielo era confesar el nombre de Jesús. Pero ellos, al conocer al verdadero Dios, pensaban que guardando estas cosas eran cada vez más santos. Digamos que este fue un periodo de transición en el que la iglesia se componía de muchos judíos. Pero ya en el año 70, después de Cristo, cuando el templo es destruido, todos los judíos son dispersados. Viene la diáspora de los judíos, entonces la iglesia se convierte en una iglesia completamente gentil, que es la que tenemos hoy en día, porque ya es difícil encontrar judíos dentro de las iglesias. Entonces, en este contexto, hay muchos judíos que han creído, pero tienen rabia contra Pablo porque están diciendo, no, nosotros creemos en Cristo, pero Pablo está diciendo, odien a Moisés, no se circunciden, no haga esto, no haga lo otro. Entonces los líderes de la iglesia en Jerusalén que están allí reunidos dicen, bueno, Pablo, ¿qué vamos a hacer? Cuando usted llegue, ahí viene qué van a querer hacer. Van a querer ponerle manos y van a querer arrestar, que fue lo que pasó. En eso se desarrolla el arresto de Pablo. Entonces Pablo, los hermanos le dicen, Pablo, le tenemos la solución, hermano. Tenemos 4 hombres que hicieron un voto y tienen que ir al templo para cumplir este voto. Y Pablo, le dicen, Pablo, vaya con ellos, calvíese y lleve el pelo para que lo quemen y así usted cumpla el voto de Nazareo con ellos. Si quieren saber qué es un voto de Nazareo, investiguen sobre Sansón, investiguen sobre Juan el Bautista. Eso es un voto de Nazareo. Ahí les dejo la tarea. Entonces, en este contexto es que Pablo es arrestado. Entonces Pablo dice, listo, yo voy a ir a hacer este voto con ellos. Aunque Pablo no tenía la obligación de hacerlo, lo hace por amor a los hermanos y por demostrar que él no estaba en contra de Dios ni en contra de la ley de Moisés, ni mucho menos que él quería ir en contra del liderazgo judío. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, aquí vemos un principio muy importante como cristianos. Aunque Pablo no debía someterse a las tradiciones de los judíos, él lo hace. ¿Por qué? Recordemos que en Corintios 1:15 él dice, honremos a los hermanos de conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? Cuando tú crees una cosa y otro hermano cree otra cosa. ¿Tú crees que está bien comer morcilla? Hay algunos cristianos que no. Pero si de pronto me invitan a comer morcilla, yo por amor al hermano me la como. ¿Sí me entienden? Esas son cosas de conciencia, porque la Biblia en la Biblia no se explican esas cosas. Algunos no comen carne de cerdo, algunos son vegetarianos, algunos son veganos, algunos no comen huevo, unos no comen chocolate, bueno, no sé, cada uno tiene su conciencia. Pero Pablo, poniendo en práctica lo que él pensaba, dice, no, por amor a esos hermanos débiles, yo voy a hacer este voto con ellos. Porque el apóstol nos dice se me olvidó el versículo, pero Pablo en algún versículo dice, yo me hago judío al judío, gentil al gentil, para poderlo llevar a Cristo. Es el trabajo de nosotros como cristianos. ¿Cómo somos nosotros los cristianos? ¿Cómo somos nosotros en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestro barrio? ¿Será que somos esos cristianos santurrones? Que lo que primero que hacemos es decir, no, yo no me junto con usted porque es que usted es un pecador. Y no nos hacemos judíos a los judíos ni gentiles a los gentiles. Y con esto no estoy diciendo de que ustedes tengan que volverse en pecadores como los del mundo, sino más bien comportarse con cada persona como es debido. Cuando están con un niño, pues hablarle como un niño. Cuando están con un tomatrago, pues tienen que encontrar la manera de ser humildes y tener a cada uno por encima de ustedes mismos. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Listo, hermanos? Él llega, bueno, sigamos con nuestra historia, llega al templo.
Y apenas lo ven, hay unos judíos de Éfeso, de esos que querían matarlo, de esos que decían que les iba a quitar el negocio porque ellos hacían estatuas de Diana. Entonces Pablo dice, los judíos dicen, mírelo, ahí está ese hombre que anda por todo el mundo hablando mal de los judíos, hablando mal de Roma y hablando mal del templo. ¿Y qué pasa? Pues como siempre pasa, las mentiras crecen más y Pablo es perseguido y es arrestado porque la turba se llena en contra de Pablo. El versículo que les decía de volverse humildes y sencillos es 1 Corintios 9, 19 al 23. Se los digo porque no tengo tiempo de leer versículos porque si no, nunca acabo. Entonces Pablo es arrestado. Pero ¿cuál es el motivo del cual acusaban a Pablo? Hay tres cosas de lo que lo acusaban. Ser enemigo de los judíos, apostatar de la ley de Moisés y meter a un gentil en el templo. ¿Ustedes saben qué pasaba a los gentiles que entraban al templo? Los arrastraban, los sacaban y los mataban a piedra. Entonces Pablo era acusado de esto. Lo primero, en el versículo 28, es la acusación que le hacen a Pablo. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Ahí están las tres acusaciones. Están diciendo que Pablo está hablando mal de los judíos, que está hablando mal de la ley de Moisés y que está hablando mal en el templo, porque ellos piensan que él ha entrado un gentil al templo. Entonces, al ver este alboroto y todo lo que pasa allí, vemos una cosa maravillosa. Cómo la mano de Dios protege a Pablo. Porque ¿qué hacen ellos? Versículo 31. Y procurando ellos matarle, desde el 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. O sea, el pueblo estaba prendido y querían matar a Pablo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo sacaron del templo. ¿Y por qué lo sacaron del templo? Para no pecar en el templo, porque ellos tenían una falsa religión que pensaban que como el templo era el centro de adoración, entonces no debían pecar dentro del templo. ¿Qué tal nosotros en nuestras vidas? ¿Tenemos alguna religión en nuestra vida? Donde pensamos que no hacemos cosas malas en algunos momentos, pero cuando estamos a solas o tuvimos la oportunidad, sí las hacemos. Esta era la religión de los judíos. Hombres que les importaba lo exterior. Para ellos lo más importante era esto, que su templo no fuera mancillado, así tuvieran vidas blanqueadas, porque ¿qué querían ellos hacer? Asesinar a una persona. Pero por lo importante para ellos no era que mataran a una persona, no, eso no. Lo importante era sacarlo del templo para no mancillar a aquellos que ellos consideraban sagrados. Y así somos algunos cristianos. Así somos algunos creyentes. Llevamos una religión donde pensamos que en ciertos sitios podemos hacer ciertas cosas. Y de pronto aquí en la iglesia nos comportamos así. Pero apenas cerramos las puertas, démosle vuelo al hilacho. Y hagamos lo que mejor nos parece y comportémonos como mejor se nos da. Eso eran los fariseos. Y en Mateo 23 el Señor Jesús les da 7 ayes contra ellos, por ser hipócritas, por solamente fijarse en lo exterior y nunca en lo interior. Y ese es un examen para nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos viviendo por ojo o estamos viviendo una relación correcta con el Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo una religión de domingos? Porque ni digo del miércoles, porque la mayoría no asiste a la oración los miércoles. ¿Estamos viniendo cada 8 días a calentar silla? Perdónenme que les diga esto. ¿O realmente estamos viviendo una comunión con el Padre y con el Hijo? ¿Realmente estamos viviendo en la llenura del Espíritu Santo? ¿O somos como aquellos fariseos, que nos importa más la religión y la tradición? Y que venimos a este templo, porque eso es un templo, a tratar de aparentar o acallar un poco nuestras conciencias de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Esta es la pregunta que surge de todo esto. ¿Qué tan hipócrita la vida que tenemos? Es la pregunta que yo les hago el día de hoy. Y ustedes le contestarán a Dios en su tiempo de oración. O la palabra de Dios los confrontará sobre estas cosas. ¿Listo, hermanos?
Entonces, ¿qué pasa cuando tienen a Pablo y lo sacan del templo y comienza la paloterapia? ¿Qué pasa? Pues llaman al 123 y llega el general romano. Llega Pablo Lisias a rescatar a Pablo. Aquí vemos la mano de Dios. Y no tengo tiempo para explicarles cómo era el templo judío, pero digamos que este era el templo judío y aquí arriba está la fortaleza Antonia, donde estaban los generales, donde estaba Pablo Lisias, donde estaban los centuriones. Entonces ellos vieron que estaban matando a Pablo y ¿qué hicieron? Cogieron y corrieron y llegaron rápidamente. Así como, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, así como el policía colombiano, que llega a la media hora ya cuando no hay nada que hacer. No, esos sí eran enérgicos. Y vieron que estaban matando a alguien y para que no se alebrestara eso, llegaron rapidísimo. Y llegaron 200 soldados. Y apenas los judíos vieron esto, se apartaron. Porque tenían miedo que fueran arrestados. Y nuevamente vuelve y juega la religión. Porque si eran arrestados, ¿cómo es la palabra? No estaban puros para poder celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces yo no quería nada de esto. Yo lo mato, pero no me contamino. Que no me arresten para yo poder celebrar la fiesta aún después de haber matado a una persona. Estos eran los fariseos y estos eran los judíos de ese tiempo. Entonces llega Pablo Lisias y saca a Pablo de allí. Después de que lo saca, le pregunta, bueno, Pablo, y le pregunta a todos los que están allí, bueno, Pablo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, los judíos comienzan a acusarle de muchas cosas. Y es tanto la turba que tienen que levantarlo en hombros y sacarlo así, elevado a Pablo, porque lo querían era matar. Entonces el centurión llega, el comandante lo llega y lo pone, y le pone cadenas. Y vemos otra profecía cumplida. Apenas abrimos la predicación, les dije que en el 21:11 habían dicho que a este hombre lo iban a amarrar a sí mismo con el cinturón. Lo pueden comprobar en 21:11. Entonces vemos que Dios es un Dios de profecías cumplidas, mis hermanos. Entonces llega y se cumple, y Pablo es encadenado. Pero aquí viene lo más asombroso de todo esto, lo que más debería conmover nuestro corazón. Vayamos al capítulo 21, versículo 37, al capítulo 22, versículo 21. Pablo se defiende. Y llevan a Pablo todo cascado, perdónenme la palabra, echando sangre. Llevan a Pablo todo malherido, con cadenas, con los centuriones empujándole, los soldados romanos queriéndole cascar. Y con más de, no sé cuántas personas habrían, porque era una fiesta importante, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las primicias, por lo menos yo diría que unos 7 millones de judíos. Y toda esta gente en el templo queriendo matar a Pablo. Y Pablo así, cascadito, va subiendo las gradas, va subiendo escaleras. Y Pablo le dice al comandante, ¿puedo hablar? Le dice en griego. Entonces el hombre queda aterrado porque el griego era el idioma de los que tenían plática, de los cultos. El arameo, el hebreo, era el idioma de la gente de con menos recursos. Entonces Pablo la habla en griego, entonces el comandante lo mira y dice, oiga, sí, le permito que hable. Porque él se da cuenta que no es un revolucionario, se da cuenta que no es un bandido, se da cuenta que no es un ladrón como lo acusan. Le trataron de decir que era un guerrillero, o sea que la guerrilla es más vieja que los 60 años de las FARC. Mucho más vieja que eso. Desde esa época ya habían guerrilleros. Y confundieron a Pablo con un guerrillero egipcio que había llevado 4.000 hombres al desierto. Y se había perdido y hacía ataques a Jerusalén. Y lo que más le importaba a los romanos era mantener la paz. La paz. Por eso ellos fueron y atacaron este problema rápidamente. Entonces vemos a Pablo mostrando amor por ¿quiénes? ¿Por quiénes muestra amor Pablo allí? Por los que lo habían acabado de masacrar, hermanos. Vemos un ejemplo maravilloso de lo que Pablo quiere. Pablo comienza su defensa, como siempre vamos a hacer nosotros, versículo 3 del capítulo 22. Pablo comienza diciendo, varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahí vemos un punto importante. Pablo quiere encontrar un punto en común con aquellos que lo están golpeando. Porque él dice, yo soy igual de celoso de Dios que ustedes y entiendo la razón por la cual ustedes me cascan.
porque ustedes pensaban que yo venía a profanar el templo de Dios, pero no. Y eso es una cosa importante cuando vayamos a llevar un mensaje. ¿Cómo somos nosotros? ¿Buscamos un punto en común o buscamos un punto en conflicto? De una vez llegamos como yo le digo a mi suegra, quita ese mamarracho de ahí, porque ya tiene allá el divino niño allá, en toda la mitad de la sala. Yo digo, quita ese mamarracho de ahí. O llegamos al hermano y le decimos, usted es un borracho, usted es un tal, usted es un pecador. ¿Cómo somos nosotros? ¿Tratamos de buscar un punto en común? Tratamos de decirle a mi suegra, oiga, suegra, mire, es que ese niño ya creció. Tratamos de buscar un punto en común para poder llevar la palabra de Dios. ¿O nos creemos verdaderamente super santos de que estamos por encima del bien y del mal? Vemos aquí a Pablo diciéndole a ellos, recién cascado, oigan, yo sé ustedes por qué me querían matar, porque ustedes son temerosos de Dios como yo soy. Ese es un buen ejemplo para cuando queramos compartir nuestra fe. Realmente necesitamos aprender de Pablo, que siempre buscaba un punto en común, y más adelante lo vamos a ver cuando habla con el emperador y cuando habla con los gobernantes de Jerusalén y de Cesarea. Entonces, Pablo nos muestra cómo es nuestro testimonio. Lo que éramos antes, versículos 22, 2 al 2:5. Pablo comienza diciendo lo que él era antes. ¿Cómo comienzan ustedes su testimonio delante de las personas? Acusándoles, diciéndoles, oiga, pues que ustedes son muy malos, pues que ustedes son tremendos. O comenzamos diciendo, no, mire, es que yo era borracho, yo era un fornicador, yo le pegaba a mi esposa, yo era borracho, yo me tomaba la plata, yo robaba en la empresa, yo hacía trampa en el colegio, yo era un mal trabajador. Yo no hacía lo que Dios me mandaba, sino hacía lo que mejor me parecía. Eso comenzó haciendo Pablo. Pablo comienza diciendo, yo era judío de Cilicia, defensor de la ley, perseguía a los judíos, cuando mataban a Esteban yo les tenía la ropa, me fui por todo el mundo tratando de cogerlos para llevarlos a la cárcel. Pablo primero comienza con él mismo. Y así debemos ser nosotros, comenzando por nosotros antes de acusar al otro. Empezar con el yo pecador, como eso es una oración católica, yo pecador, yo pecador. Necesitamos empezar por nosotros mismos, reconociendo nuestros pecados, contando quiénes éramos. Esta es la primera parte que Pablo hace, lo que éramos antes. La segunda parte es el llamado de Dios, versículos 22, 6 al 16. Pero vamos al versículo 10. Quiero que lo leamos todos, versículo 10. Y Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Será que nosotros preguntamos esto? ¿Qué haré, Señor? ¿Se han preguntado en sus vidas, qué harán ustedes? ¿Qué quiere el Señor para sus vidas? ¿Han preguntado cómo el Señor quiere usarlos? ¿Le han preguntado, qué haré, Señor? Ahora que ustedes han creído en Cristo Jesús. ¿O solamente vienen o venimos como para no sacarme del paquete? Y hacemos lo que mejor nos parece. O de pronto nos reunimos Sergio, Robert, Chucho, César y yo y hacemos cosas de hombres y nos ponemos a hacer lo que mejor nos parece. ¿O será que hacemos esta pregunta? Subráyela ahí en sus Biblias. ¿Qué haré, Señor? Esta es la pregunta para todas las cosas. ¿Qué haré, Señor, con mi matrimonio? ¿Qué haré, Señor, con mi trabajo? ¿Qué haré, Señor, con el ministerio que me has dado? ¿Qué haré, Señor, con aquello? ¿Qué haré, Señor, con lo otro? ¿Realmente pensamos en esto? Y la tercera parte es el versículo 16. Perdóneme. El versículo 16 es parte de lo que tenemos que hacer. Leámoslo, por favor, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Pero la traducción literal de este versículo es, levántate, bautízate y lava tus pecados después de haber invocado su nombre. Aquí es donde todos estamos, ¿cierto? ¿Ya todos hemos invocado el nombre de Jesús? ¿Qué dice después de invocar su nombre? Levántate, bautízate y lava tus pecados después de haber invocado su nombre. Entonces no podemos pensar que el bautizo,
nos va a llevar al cielo. No podemos pensar que el confesar pecados nos va a llevar al cielo. Lo primero que debemos hacer es invocar el nombre del Señor. Porque con la boca se confiesa salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces necesitamos confesar el nombre de Cristo. Después de eso sí nos bautizamos. El Señor nos lava los pecados y nos pone a su servicio. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo ahí en el camino. Oiga, Pablo, levántese, invoque mi nombre y vaya, haga lo que tiene que hacer, que es la tercera parte de lo que Pablo nos enseña aquí. Lo que Dios quiere que hagamos. Versículos 22, 17 al 21. Pablo comienza con las excusas. Porque en el versículo 18 dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Pablo dijo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando me derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué debemos hacer? Hacer caso. ¿Has sentido tu llamado? ¿Has sentido tu testimonio? ¿Has sentido lo que Dios los ha llamado a hacer? No rehuyan. Y me la aplico a mí mismo porque hace rato estoy que rehuyo el llamado que me ha hecho el Señor. Hace rato estoy que le saco al cuerpo a muchas cosas que el Señor me ha ido llamando. Hace rato que como me dice Sergio, estoy como el bachatero. Sacándole el cuerpo al Señor y no enfrentando el ministerio que Él quiere darme. La misma pregunta es para ustedes. ¿Hacemos caso a lo que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Realmente ustedes han preguntado qué quiere el Señor y después han dispuesto a obedecerlo? Como Pablo. ¿O simplemente nos ocupamos en todas las cosas del mundo y nos olvidamos de lo más importante que es Dios? Y agradarlo a Él. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para gloriar al Señor? Pablo dice, el que tenga algo que gloriarse, que se glorie en Cristo. Nuestro primer objetivo debe ser gloriar a Dios. No podemos tener ningún otro objetivo en nuestra vida. Entonces aquí vemos las tres cosas que debemos tener cuando damos testimonio. ¿Quiénes éramos? La conversión de Dios, creer en Cristo, lavarnos y después hacer caso a lo que Dios quiere que hagamos. Pero como todo testimonio tiene una reacción, los versículos capítulo 22 al 29, vemos lo que pasó. Pablo quedó preso, porque se alborotó más la gente cuando él dijo la palabra gentiles, porque los judíos creían que ellos eran más especiales que todas las demás personas, que ellos eran los escogidos, que ellos eran los más santos, y así le pasa a algunos cristianos. El cristianismo ha caído en una cosa que santurronería, porque a veces nos creemos mucho más que otras personas, y eso aleja a la gente de las iglesias, porque la iglesia no es una cosa de santos. Es una cosa de pecadores que venimos a lavarnos las heridas los unos a los otros. Que venimos a ayudarnos al amor y a las buenas obras. Que venimos a confrontarnos con nuestros pecados. Que venimos a buscar ayuda si estamos pecando. Eso es lo que es la iglesia. Un hospital de pecadores. Si venimos aquí pensando que aquí estamos los más santos, pues hermano, quedémonos en la casa. Porque realmente aquí no estamos los santos, estamos pecadores redimidos. Que en la semana tenemos luchas. ¿Quién no tiene luchas? Yo tengo luchas. Todos tenemos luchas que enfrentar. Y el fin de semana venimos a curarnos las heridas. Animarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:18. Entonces vemos que Pablo queda muerto, queda preso y vemos algo muy particular. Que el comandante Lisias, ¿qué quiere hacer? Meter a Pablo para cogerlo a azotarlo. ¿Y qué hubiera pasado donde Dios permita que lo azoten? Lo matan. Porque los romanos azotaban era para matar. Cogían látigo, le ponían hueso, le ponían metal y suácateles, como al Señor Jesús. Era raro el preso que sobrevivía a una apretadita que metían los romanos. ¿Listo, hermanos? Entonces Dios, como es un Dios de soberanía, Pablo saca la credencial y dice, no, yo soy romano, ustedes no me pueden cascar. Entonces todos se asustan y dicen, no, dejémoslo al hombre quieto y más bien se lo vamos al otro día, vamos a mirar qué hacemos con él. Y ahí termina la historia de Pablo ante el concilio. Vamos al capítulo 23, versículo 12. Un complot contra Pablo.
Entonces, como a los judíos les gustaba matar personas al escondido, ¿qué hacen ellos? Se inventan una idea y dicen, juepuchica, vamos a matar a Pablo. Entonces hacen un voto diciendo que no van a comer ni van a beber hasta que maten a Pablo. Están diciendo en pocas palabras, vamos a caer bajo maldición de Dios si no matamos a Pablo. Porque recuerden que el Señor Jesús que dijo, los expulsarán de las sinagogas. Y si alguien matándolos a ustedes se van a pensar que le están haciendo un servicio a Dios. Y esto es lo que los judíos pensaban. Esa es la falsa religión de muchas personas, que piensan que persiguiendo cristianos o matando personas le están haciendo un servicio a Dios. Entonces vemos en este pedazo, en este relato, porque es un relato, cómo Dios protege a Pablo, cómo Dios no permite que Pablo sea muerto. Vemos a Dios moviendo detrás de bambalinas todas las cosas, porque ¿quién es el que avisó que van a matar a Pablo? Un sobrino. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, yendo a hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo llamó al comandante, y el comandante dijo, no, vamos a llevarnos a Pablo porque esto lo van a matar. Y alista 200 caballos y le hace una carta a Félix, que es el gobernador, y dice, bueno, Pablo, móntese que nos vamos. Y así Dios libra a Pablo de la muerte. Aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí vemos cómo Dios mueve los hilos de la historia. Aquí vemos muchas cosas importantes de acuerdo a Pablo, que nos pueden servir a nosotros. Primero, aceptar la situación en la que Dios nos ponga. No debemos temer morir por Cristo. ¿Qué tal somos para aguantar burlas de la gente por ser cristianos? A mí me cuesta todavía. Todavía me cuesta confesarle a todo el mundo mi fe por Cristo. Entonces debemos mirar a Pablo, que aún está dispuesto a morir. Debemos dar testimonio en circunstancias negativas, porque a Pablo le iban a matar, y Pablo ¿qué hizo? Hablar de Cristo. ¿Qué tal somos nosotros para hablar de Cristo en circunstancias negativas? Cuando estamos con la familia, cuando está la fiesta, cuando nos van a abuchar, cuando nos van a hacer mala cara. ¿Qué tal somos nosotros para dar testimonio de Pablo? No maltratar a los que nos persiguen, ser corteses y conciliadores. Pablo, con que abrió su discurso cuando lo mataban, estaban cascando, hermanos varones, dándole la honra a los hombres que lo acaban de cascar. ¿Qué tal somos nosotros cuando la gente nos impropia? ¿Realmente estamos dispuestos a sufrir afrenta en nombre de Cristo? Dar gloria a Dios en todo lo que se hace y demostrar un amor desinteresado por todas las personas, aun por los que nos maltratan. ¿Qué tal somos nosotros para amar a aquellos que nos maltratan? Tan rico que es amar a los hermanos que nos caen bien, ¿no? Pero qué difícil es amar a los hermanos que nos caen un poquito pesados. Entonces debemos aprender estas cosas. Entonces vamos a avanzar porque apenas vamos 3 capítulos. Entonces vamos a mirar cómo Dios da consuelo en los momentos más difíciles. 23:35. No, mentiras, me perdí. Me perdí y ya perdí el hilo. Capítulo 22, versículos 30 al 23:11. Vamos a mirar a Pablo delante del concilio romano, porque Pablo antes dio su defensa, fue al pueblo, aquellos que lo querían matar, ahora no. Ahora se reúne el Sanedrín, se reúnen los 70 ancianos y se reúne Ananías, que era el sumo sacerdote de la época. Acuérdense que el que mató a Jesús fue Anás, y ahora ya lo han quitado y está Ananías, que fue peor que Anás. Era un hombre perverso, era un hombre malvado, era un hombre que le gustaba la platica, era un hombre que quería quedarse con todo. Esos eran los sacerdotes de los judíos. Entonces vemos a Ananías siendo el nuevo sacerdote. Entonces Pablo llega donde Félix, y Félix dice, bueno hermano, como le están acusando a los judíos, pues esperemos que ellos vengan. Más o menos yo iría unos 3 días, porque eran 100 kilómetros a caballo y a pie, de un lugar al otro. No sé cuántos son 100 kilómetros, pero pues es bastante terreno, ¿cierto? Pero como Pablo Dios lo quería mucho, a Pablo lo mandaron a caballo. Y Pablo llegó donde Félix, fue a caballo. Y bueno, concentrémonos en lo nuestro. Entonces, los judíos llegaron a
a Cesarea a hablar mal de Pablo. Capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, como no pudieron convencer al comandante romano con sus argumentos, que hicieron, contrataron a un abogado. Y contrataron a un abogado griego llamado Tértulo, que era un experto en manipular la ley romana. Entonces vemos a Pablo ante Félix y vemos a estos hombres que comienzan su exposición diciendo: porque no hemos hallado en este hombre, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces vemos a Pablo defendiéndose de las acusaciones que le hicieron en el templo. Las mismas 3 acusaciones: que estaba haciendo sectas con los judíos, que estaba acabando con la paz de Roma, y también que quería montar una cuestión de entrar gentiles al templo. Vemos a Pablo en esto. Entonces, ¿Pablo qué hace? Pablo ve el problema en el que está y Pablo dice, se defiende tranquilamente y sosegadamente. Y Pablo dice que el único problema que él tiene es que lo están acusando acerca de la resurrección de los muertos. Entonces Félix, al notar esto y estando bien informado del camino, les aplazó diciendo: cuando descendiese el tribuno Licias acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces ahí lo aplaza. Entonces Félix, al ver que no puede tomar una decisión, lo aplaza. Pero hermano, se me pasó algo importante. Discúlpeme. Es que es tanto tema que tengo la cabeza revuelta. Entonces vámonos un poquitico al capítulo 23. Quiero que hablemos del capítulo 23. Pablo ante el concilio. Entonces volvamos a la escena. Me disculpan porque yo me adelanté mucho. Y yo sé que vi a algunos mirando la Biblia como que este man se pasó muy rápido de un lado al otro. El primer juicio de Pablo fue ante el pueblo. El segundo juicio va a ser ante el concilio. Y quiero hablar mucho de esto porque es muy importante lo que vamos a ver aquí. Discúlpeme, pero se me fue la casetera. De tantas cosas que tengo y tanto tema, se me fue la casetera. Pero vamos al capítulo 23, por favor. Quiero hablar del capítulo 23. Y vamos del 22:30 al 23:11. Entonces se reúnen los ancianos todavía en Jerusalén, porque recuerden que el problema fue en Jerusalén. Entonces Pablo se defiende ante el pueblo y ahora se va a defender ante el concilio romano. Entonces llega Ananías, que era el sumo sacerdote, versículo 22, capítulo 23, versículo 2. El sumo sacerdote, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta frase es muy importante. He vivido con buena conciencia. ¿Qué es vivir con buena conciencia? ¿Vivimos con buena conciencia nosotros? Buena conciencia es vivir bajo la norma regente de Dios, o sea, su palabra. Cumplir toda la palabra de Dios. Porque la conciencia es un sistema de alarma que le dice a usted: oiga, está pecando, oiga, está haciendo lo malo, oiga, compórtese de tal manera, oiga, esto que está haciendo está mal. Pero ¿qué pasa? Cuando usted baja la norma moral, ¿qué pasa con la conciencia? Pues va disminuyendo, se va volviendo menos sensible al pecado, hermanos. Entonces valga la pena mirar cómo estamos viviendo nosotros, cómo están nuestras conciencias. ¿Bajo la norma moral de Dios? ¿O bajo la norma del mundo? ¿O no tiene ninguna norma y hacemos lo que mejor nos parece? Eso es lo que es la conciencia. Y hoy vale la pena que examinemos nuestras conciencias. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea que Ananías era un hombre temerario. ¿Y qué mandó? ¡Pah! Le pegaran su cachetadón a Pablo. Entonces Pablo reacciona y dice: Dios te golpeará a ti y pared blanqueada. Estando tú sentado para juzgarme conforme a la ley, tú mismo quebrantas la ley. Versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Entonces aquí vemos dos cosas muy importantes y quiero detenerme un momento allí. Necesitamos pensar
¿Qué tan sensibles somos a nuestro pecado? Pablo, ¿qué hizo? Apenas golpeó al sumo sacerdote, apenas lo mandaban a golpear, reaccionó, ¿cierto? Dijo, oiga, usted es un traidor a su propia ley porque usted no la conoce. Pablo tenía una conciencia sensible al pecado, hermanos. ¿Qué tan sensible es la conciencia de cada uno de ustedes al pecado? ¿Será que nos damos cuenta que pecamos y pedimos perdón instantáneamente? De eso hablamos con Sergio que día en mi local. Habemos algunos que tenemos la conciencia del pecado sensible. Y ahí mismo pecamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Revinamos al can y decimos, no, Señor, perdóname por esto que estoy haciendo. Y no dejamos que esos pecaditos se nos vuelvan prácticas de pecado. Prácticas de pecado en nuestra vida. ¿Qué tan sensible es tu conciencia al pecado, hermano? ¿Te das cuenta que pecas o no te das cuenta que pecas? A mí me pasa, yo todavía maldigo, digo groserías. Los que me conocen en la intimidad saben que a mí se me salta el taco y se me suelta, ¿sí o no, Camilito? ¿Cierto? Pero yo reacciono rápidamente y digo, uy, no, Señor, estoy pecando contra ti. Sergio me decía, ¿qué ves? Claro, salimos a la calle y se nos pasa la tentación por el frente. Y de pronto, pero no, Señor, yo no puedo pecar. Sí, así hacemos. Porque como dice César, la primera es gratis. Ya la segunda ya es codicia. Ya la tercera es imaginársela en su corazón pecando con ella. Y así les pasará a cada uno de ustedes. ¿Cómo está su conciencia frente al pecado, hermanos? ¿Qué tan sensibles somos? ¿O tenemos prácticas de pecado ocultas en nuestra vida? Cuando me refiero a prácticas de pecado son cosas que llevamos ocultando 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años. Y no hemos confesado delante del Señor. Y no tenemos buena conciencia delante de Dios. Entonces, ¿sabe qué pasa con la oración y la oración que hacemos aquí? Decía Sergio, no pasa del techo. Porque no tenemos buena conciencia. Tenemos vidas embarradas de pecado. Esto es lo primero que debemos aprender de Pablo, que él tiene una conciencia sensible a su pecado. Por eso apenas pecó contra el líder de su pueblo que dijo, perdónenme, hermano, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y aquí viene la segunda cosa que hay que aprender. Ananías era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y Pablo no lo reconoció. ¿Por qué creen que no lo reconoció? Hay dos cosas. O no se comportaba como era debido al sumo sacerdote, o no llevaba las ropas del sumo sacerdote. ¿A nosotros nos reconocen como cristianos? ¿Será que llevamos la ropa del Espíritu Santo? ¿Será que es fácil reconocer que somos creyentes? ¿O será como yo decía mucho tiempo, si es para ser un cristiano como usted, yo prefiero quedarme como estoy? Porque si nos ven amargados, nos ven pecando, nos ven llevando chismes, nos ven siendo las peores personas de la cuadra, que no ayudamos a nadie, que solo pensamos en nosotros, que esa casa parece una casa de locos de tanta gritería que hay. ¿Sí, en serio? Que nos ven todos los días por ahí donde la chancera. ¿Sí o no? O que nos ven todos los días en la tienda con cerveza en mano. ¿De qué vale eso, hermanos? Si no nos vestimos de Cristo, como dice el apóstol, pues hermanos, más bien quedémonos callados. No digamos que somos cristianos y no le traemos deshonra a Dios. Porque ¿sabe para quién es la deshonra? Para ustedes no, ni para mí. Es para Cristo, nuestro Salvador. Cada vez que damos mal testimonio, estamos blasfemando el nombre de Cristo, que es lo más valioso que tenemos. Lo demás no importa. Que nosotros seamos blasfemados, que seamos humillados, que seamos maltratados, no importa. Pero que el nombre de nuestro Salvador no sea maltratado. Entonces piensen en estas dos cosas. ¿Estamos viviendo con la ropa adecuada? Como una vez Sergio predicaba. ¿Estamos poniéndonos la ropa del Espíritu Santo? ¿Y tenemos una conciencia frente a nuestro pecado? ¿O pasamos semanas enteras sin confesar pecados delante de Dios? ¿O pecamos y nos importa un pepino y seguimos como si nada hubiera pasado? ¿O maltratamos a nuestra esposa o a nuestros hijos y seguimos como si nada hubiera pasado? ¿O maltratamos al hermano y seguimos como si nada hubiera pasado? ¿O maltratamos a los no creyentes y seguimos como si nada hubiera pasado? ¿Qué tanto es tu conciencia sobre el pecado, hermano? No me podía ir sin esto,
y me lo salté. Pero es muy valioso lo que el apóstol nos enseña acá. ¿Listo, hermanos? Pablo tenía una conciencia sobre su pecado. Y aquí vemos a Pablo cumpliendo lo que nos pide a nosotros. Porque Pablo, ¿qué dijo? Que debemos someternos a toda autoridad. ¿Y Pablo qué hizo? Se sometió a toda autoridad. Él se sometió a este juicio de estas personas. ¿Qué tal son ustedes para someterse a la autoridad, muchachos? Queridos jóvenes, queridos creyentes, ¿nos sometemos a las autoridades que el Dios ha puesto sobre nosotros? Nos sometemos a los policías de tránsito, a la policía, nos sometemos a nuestros jefes. Ahí les dejo eso para que piensen y vamos a avanzar. Vamos a avanzar hasta el versículo 6, capítulo 23, versículo 6. Pablo dice: acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces Pablo resume que toda la acusación era porque él creía en la resurrección de los muertos. Y esa es la gran piedra de tropiezo para las religiones del mundo, porque hay unos que creen que Cristo nunca fue hombre y nunca murió. Hay otros que creen que Cristo siempre fue Dios, entonces él no podía morir. Siempre el punto central de nuestra creencia es la resurrección de Cristo, mis hermanos. Ese es el punto central. ¿Estamos convencidos de esta resurrección? ¿Estamos convencidos que Él está vivo? ¿Estamos convencidos que Él murió y resucitó y la paga por los pecados fue hecha? ¿Estamos convencidos de esta verdad central de nuestro evangelio? ¿O solamente decimos que sí porque la Biblia lo dice, o decimos que sí porque yo lo digo o porque otro lo dice? Debemos arder en nuestro corazón convencidos de la resurrección de Cristo. Eso es lo que Pablo enseñó. ¿Y adivinen qué pasó? Pues como el Sanedrín era bien acomodado, había unos que decían que sí había resurrección, otros que no. Pues la asamblea se acabó y unos que dijeron, sí, Pablo tiene razón, de pronto le dio un espíritu. Pero definitivamente la asamblea se diluyó. Entonces el comandante dijo, no, eso se me complicó. Entonces ahí es cuando se pone el complot contra Pablo. Su sobrino va y cuenta que lo van a matar. El comandante decide mandarlo ante Félix y ahí retomamos nuevamente nuestros juicios contra Pablo, porque la predicación era los juicios contra Pablo. ¿Cuántos juicios llevamos? 2. Vamos por el tercero rápidamente, porque aquí para allá eso es rapidito lo que hay que explicar. Deme 5 minuticos y lo saco. Como en la profesora en el colegio. Deme 5 minuticos y lo saco a descanso. Entonces comienza Pablo a defenderse ante Félix. Llegaron los judíos, contrataron a un abogado y le dijeron, bueno, esto es lo que los acuso de tal, de las mismas 3 cosas. Entonces Pablo se defiende ante Félix y Félix, ¿qué hace Félix? Lo que hacemos muchos cristianos, póngale cuidado a esto. Entonces, Pablo le explica todo, Pablo habla de lo que él era, lo que él hacía. Entonces ¿qué les iba a decir yo? Pablo vuelve a hablar acerca de la resurrección de los muertos, es juzgado por vosotros. Entonces Félix, como era el gobernador romano, Félix fue el que casi que 3 gobernadores después de Poncio Pilato, el que crucificó a Jesús. Si quiero que me entiendan quién era el gobernador romano. Él ocupó el mismo cargo que ocupó Pilato cuando se lavó las manos y crucificó a Cristo. Entonces Félix conocía quiénes eran los del camino, conocía quiénes eran los cristianos y él entendía que no era gente mala ni gente que causaba guerra, sino era gente de paz, gente que se ayudaba unos a otros y gente que se amaba. Entonces Félix un día llegó con su esposa Drusila, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Pablo, ¿qué le puso a decirle a este hombre tan importante? Cristo, solamente Cristo, solo Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hablar de Cristo. No nos importa si tienen vírgenes, no nos importa, no. Necesitamos presentarle a la gente un Salvador. Porque el Evangelio, ¿qué es? Salvación. Entonces debemos tomar el ejemplo de Pablo, hablar de Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, adivinen qué pasó con Félix. Pues se asustó. Porque todos vamos a tener que dar un juicio.
Todos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Los incrédulos para perdición y los cristianos para salvación. Pero todos tenemos que dar cuentas de los pecados que cometimos siendo cristianos, de las obras que hicimos siendo cristianos y de lo que no hicimos siendo cristianos. Entonces debemos pensar en esto para saber cómo nos comportamos, cómo nos manejamos con esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, hermanos. Debemos entender que somos embajadores de Cristo y que como nosotros nos comportemos, así mismo vamos a dar testimonio a las personas. No vale mucho hablar, hermano, necesitamos definitivamente dar testimonio. Como con los hijos aprenden es por ver, no por tanta cantaleta que les damos. Usted quiere tener un hijo que ame a su esposa, pues ame usted a su esposa, porque entonces tienen que dar testimonio de ese Cristo que nosotros creemos. Entonces Félix se asusta y le da a Pablo la casa por cárcel, podríamos decir. Dice, no, pues dejan a Pablo ahí. 2 años lo deja Félix ahí, porque tenía temor de confrontarlo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Esto es muy importante. ¿A quién tuvo Félix ahí hospedado en la casa? A Pablo, el mayor predicador de la historia. ¿Qué pasó con Judas? 3 años con Cristo y no se salvó. Habemos poder muchos aquí que llevamos 10 años en la iglesia y no hemos podido ser salvos. ¿O cuánto llevas acá pensando que por venir eres salvo? ¿Cuánto? 2 años duró Pablo ahí con Félix y siempre Félix iba y le pedía consejo. Pablo, venga, hablemos. Y hablaban. Pero Pablo siempre le decía lo mismo. Tenga dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Tener la capacidad para no pecar y estar conforme a la ley de Dios. ¿Qué es el juicio? Ya les dije. ¿Y qué es la justicia? Es la norma santa absoluta exigida por la naturaleza santa de Dios. Y la única forma de ser santos y ser justos delante de Dios es estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo y no has creído en Cristo, has venido 2 años, pero no has sido salvo. ¿Y cómo sabes si son salvos? Pues hermano, tienen que dar algún fruto. Los cristianos todos tenemos que dar algún fruto. No hay un cristiano que no dé ni un solo fruto. Entonces es una cosa para que ustedes evalúen si de pronto están haciendo como Félix. 2 años escuchando el Evangelio, 2 años escuchando a Cristo, 2 años escuchando a las personas y en su vida no hay fruto. No son nuevas criaturas, son las mismas personas de hace 2 años, como le pasó a Félix. Félix fue derrocado por Nerón y fue llevado por allá a cuidar marranos, porque el hombre nunca pudo tener dominio propio sobre su vida. Y tal vez estamos engañados. Y algún día el Señor vendrá y nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Pero Señor, yo iba a la iglesia. No, pero usted nunca me conoció. La iglesia Apocalipsis, no nos olvidemos del primer amor. Esta es una confrontación para que miremos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos con Cristo? ¿Estamos llevando como Félix, escuchando de Cristo pero haciendo lo que mejor nos parece? ¿O realmente conocemos al Cristo verdadero y llevamos una vida que le agrade? Entonces, para concluir, Félix es depuesto, llega Festo, que es el siguiente gobernador, y pasa lo mismo. Se quiere congresar con los judíos, llegan allá a acusar a Pablo, Pablo se defiende. Entonces, Pablo se defiende, y hay una cosa increíble en este relato. Pónganle cuidado a esto. Versículo... Me perdió Festo. Esto empieza en el capítulo 25. Entonces llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Ya habían pasado 2 años. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos, los sacerdotes? Vamos a presentar acusación contra Pablo. Y aquí quiero que aprendamos 2 cosas. Lo primero es el pecado que nos puede dominar. Vemos a estos judíos, ¿cuántos años habían pasado? ¿Y había bajado el odio por Pablo? No, cierto, lo seguían odiando igual. Entonces a nosotros nos puede pasar
que podamos tener un pecado en nuestro corazón, como el odio de los judíos, y no hayamos confesado este pecado, y este pecado nos tenga en una situación espiritual destrozada, que esté destrozando nuestra vida. Entonces cada uno de ustedes tiene que mirar si tiene pecado oculto en su corazón, si tienen un pecado que no los deja, si tienen un pecado que no les permite ser libres y vivir en la libertad de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que peca, se hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Tienes una práctica de pecado en tu vida? Pues este pecado es tu amo, querido hermano. Eres esclavo de la mentira, eres esclavo del alcohol, de la pornografía, de las mentiras, de la lascivia. ¿De qué eres esclavo, mi hermano? Es momento de que te liberes, es momento de que vivas en la libertad de Cristo. ¿Y quieren saber cómo liberarse? Vayan a Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, donde le dice, arrepiéntete, vuelve a mí, vuelve a tu primer amor, vuelvan a Cristo, que es la manera de liberarse de ese pecado que los agobia. Confiésense delante del Señor y arrepiéntase. No le estoy llamando a que tenga remordimiento, porque el remordimiento es lo que hace que pequemos. Porque ustedes tienen remordimiento y dicen, uy, qué arrepentido que estoy. Y vienen el domingo y el lunes, porque no tienen arrepentimiento. Tienen remordimiento, la conciencia les arde, pero no son capaces de dejar el pecado, porque realmente no están arrepintiéndose delante del Señor. Ese es el llamado que venía yo a traerles en nombre del Señor. Y les quedo viendo el juicio contra Agripa, porque realmente no me queda tiempo. Pero sí les quiero llamar la atención para que no olviden de esto. ¿Tienen un pecado recurrente en sus vidas? Libérense de este pecado. Arrepiéntanse delante del Señor. ¿Tienen una conciencia endurecida por el pecado? Lean la Biblia y quieran vivir bajo la norma de Dios. ¿Quieren dar testimonio a las naciones? Vístanse de la ropa de Cristo. Así como el apóstol Pablo nos enseña, mis hermanos. No vivamos vidas de hipocresía como los fariseos. Y sonará muy duro y ustedes dirán, este man cada vez que sube acá me la monta. Pero mis hermanos, es lo que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros. Y les doy una promesa que da el Señor Jesús. Si ustedes buscan a Cristo, y ese es el camino, Él tiene una morada para ustedes, Juan 14. Él tiene promesas, Él les dejó un testamento a ustedes. Si lo quieren leer, lean Juan 14, 15 y 16, para que vean lo que el Señor les quiere dejar de herencia. No siendo más, mis hermanos, les invito a que examinen su conciencia, examinen su manera de vivir, examinen esos pecados que los tienen esclavizados y puedan encontrar la luz de la salvación que es Cristo Jesús. Y si son como Félix, que no han recibido a Cristo, hoy es el día de la salvación. No hagan como los judíos en el desierto, que endurecieron su corazón cuando llegó el mensaje a ustedes. Hoy puede ser el día de la verdadera salvación y de entrar al reino de los cielos y dejar de ser una religión y dejar de calentar sillas. Amado Dios del cielo y Padre Santo, Señor, te damos gracias hoy por este día, Señor. Te damos gracias por tu bendición preciosa, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que transforma nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por la vida de Pablo, Señor, que nos deja grandes ejemplos, Señor. Hoy oro, Señor, por los hermanos que no son libres, que están sometidos a un pecado, Señor, que no nos deja en libertad, Señor. Hoy oro para que ellos puedan arrepentirse, Señor, y puedan venir a ti de todo corazón, lavarse de sus pecados y volver a enderezar su camino, Señor. Hoy oro, Señor, porque tú, Señor, permitas que aquellos que han estado sentados aquí engañados, Señor, puedan venir a tu reino, Señor. Que sea el día de la salvación para ellos y en el cielo haya una fiesta, Señor. Y nosotros, Señor, los que hemos creído en ti, Señor, que podamos vestirnos con la ropa de Jesús, que podamos vestirnos de la nueva criatura que tú has hecho, Señor, y dar testimonio a las naciones, Señor. Que no calle en nuestra boca en las situaciones más difíciles, Señor. Que no temamos el morir en tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre Santo, y ponemos el tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.